Pues hemos estado, curiosamente, cuando empecé esta serie no sabía yo realmente para dónde iba a ir. Más o menos tenía idea, pero no lo había puesto ni siquiera en papel. Y lo hemos ido poniendo semana tras semana. Gracias a Dios que Alex se ha encargado de encabezar la serie de Colosenses, porque eso me ha permitido concentrarme mucho en esto. Y me gustaría mucho expandir lo que hemos visto. Se me hace que está cambiando, cuando menos mi manera de pensar, en ponerlo así en este orden como lo hemos visto. Y hemos visto tres áreas principales, curiosamente. La primera de ellas es la comunión unos con otros. Y hemos hablado cómo la comunión entre nosotros es el contexto necesario para la edificación mutua y el crecimiento en madurez de la iglesia. Hemos visto cómo a todos se nos ha dado algo para ministrarnos, o sea, para servirnos unos a otros. Esa ministración se refleja en la práctica de los mandatos de los unos a los otros. Y eso obliga que tenemos que interactuar cara a cara para que se edifique la iglesia. De ahí entonces es que estuvimos hablando de los diferentes contextos de comunión en la iglesia y lo que les esperamos presentar para que ustedes se integren en esos contextos de comunión regresando de las vacaciones de Semana Santa. Luego estuvimos hablando de la comunión en la casa y de cómo la comunión empieza en la casa. Es el primer y más importante contexto de comunión. El matrimonio debe ser donde vivamos la más profunda comunión entre hermanos y nos ministremos conforme al llamado particular del hombre y el de la mujer a ser verdaderamente una sola carne. Ahí está en sí la expresión de comunión en la definición del matrimonio. Pero también se expresa en la paternidad, de cómo instruimos a nuestros hijos, de cómo edificamos nuestros hogares, de cómo nuestros hijos reciben nuestra administración de instrucción y de disciplina y cómo responden ellos y cómo los estamos educando, primero dentro de la casa y luego también fuera de ella. Tercero, empezamos a ver la semana pasada nuestra comunión con Dios. Estamos en la parte de la comunión la más importante de todas, la comunión con Dios. Ya les introdujo en la semana pasada el énfasis del privilegio que tenemos de poder experimentar una comunión íntima con Dios mismo y de cómo esa administración de Dios a nuestra vida es lo que nos cambia y transforma. El énfasis que trajo Alex fue sobre el tiempo que invertimos en buscar de manera intencional la experiencia de pasar tiempo íntimo con Dios a través de nuestros tiempos devocionales. O sea, que tratemos de ver nuestro tiempo de las prácticas, de los ejercicios espirituales, ya no como una labor, sino como la oportunidad o el medio para experimentar comunión con Dios. Pero yo voy a expandir eso el día de hoy, hablando de la comunión con Dios, al hablar de la comunión con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de otro tipo de comunión. No es así como que tú tienes comunión con Dios en tu casa, buscando la palabra y orando y teniendo un tiempo íntimo con Dios, y la comunión con el Espíritu Santo es otra cosa. No. Lo voy a poner así, como de alguna forma que tú puedas ver que si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hemos sido llamados, dice, a la comunión con Dios por lo que somos. Y la comunión con Dios, la verdad es que en donde quiera que estemos en comunión con Dios. Ahora, que practiquemos esa comunión, que profundicemos en esa comunión, que identifiquemos esa comunión, que alentemos esa comunión es otra cosa. Pero así como en un matrimonio, los dos están unidos, son una sola carne.
Ahora, ¿pueden vivir bajo ese techo y no hablarse? ¿Pero dejan de ser una sola carne? No. Pero están unidos. Tienen comunión por lo que son. Igual nosotros, ¿verdad? Por eso la Escritura nos llama a nosotros en la iglesia a mantener la unidad que ya tenemos por diseño de Dios, porque todos, sino todos tenemos el Espíritu Santo también. Ya tenemos una comunión, pero que eso lo llevemos a la práctica es otra cosa. Entonces yo voy a estar hablando de la comunión del Espíritu Santo en algo que ya tiene que ver un poquito más en lo que es nuestra vida espiritual, la vida en el Espíritu, o sea, lo que es el andar en el Espíritu Santo. Y yo siento que realmente yo creo que hemos descuidado este tema, hemos tenido un poco de reserva, un poco de temor a lo mejor de que se malinterprete, hemos tratado de no alentar mucho expresiones de cosas que pueden ser malentendidas, pero creo que al hacerlo estamos desaprovechando la oportunidad realmente de instruirnos mutuamente en lo que es nuestra vida en el Espíritu. Entonces voy a empezar, abran sus Biblias ahí, bueno, no tienen que abrir sus Biblias porque tienen las notas, ¿verdad? Perdón. Ahí vamos a leer en el punto número 2, la realidad del Espíritu Santo en nosotros. La realidad del Espíritu Santo en nosotros. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esa palabra en griego es la palabra parakletos, que en inglés se dice que es un advocate, un confortador, un alentador, un abogado, pueden decir algunas traducciones en español, para que esté con vosotros para siempre. Ese es el punto. Se nos está dando otra persona para que esté con nosotros para siempre. Es decir que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Cristo se pone ahí y dice: ahorita mora con vosotros en mi persona, y va a estar en vosotros en la persona del Espíritu Santo. El Señor otra vez personifica, personaliza y dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? ¿Jesús o el Consolador? Es el mismo. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo en vosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es el mayor privilegio presente que recibimos por el Evangelio. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es el mayor privilegio presente. No hay nada mayor en esta vida, en este mundo, que el hecho que tengamos el Espíritu Santo de Dios, a Cristo en nosotros. Es por medio de Él que experimentamos la realidad de estar unidos a Cristo. El Espíritu es el que nos une a Cristo. Él es el agente o la persona que media la realidad de nuestra unión con Cristo. Es por medio de su presencia que se hace realidad en nosotros la vida nueva de Cristo en nosotros. En otras palabras, el hecho de decir Dios en nosotros, o Cristo en nosotros, o mi Espíritu en nosotros, se hace realidad solamente por el Espíritu Santo. Por ello, podemos no solo saber que estamos unidos a Dios, sino experimentar de manera personal esa realidad en nuestra vida. Y aquí la clave en la vida en el Espíritu es el experimentar de manera personal esa realidad en nuestra vida. Podemos saber y creer. ¿Crees tú que el Espíritu Santo vive en ti? Tú me puedes decir amén. Ahora la pregunta es: ¿pero lo experimentas? ¿Es una realidad esa experiencia en tu vida?
Bien, letra B. Se nos dio el Espíritu. Perdón. La presencia del Espíritu Santo es por medio que experimentamos la comunión con Dios. Cuando Alex hablaba de la comunión íntima, de este dar y recibir, esta ministración de Dios para con nosotros, ¿cómo recibes? ¿Cómo experimentas? ¿Cómo estás literalmente sintiendo, decía él, sintiendo el poder, la gracia, el aliento del Espíritu Santo en tu vida, en tu cuerpo, en tu ser? Pues lo experimentas por la presencia del Espíritu Santo. Está adentro. Y es bien fácil, por ejemplo, ahorita que les decía, el Espíritu Santo tocar mi mente y tocar mi corazón y conmoverme, recordándome algo. Todos los años que ha estado en mi vida y cómo me ha llevado y me ha traído hasta aquí. Es Él, es el Espíritu. Yo no llegué, entré pensando en esas cosas. El Espíritu quiere que experimentemos su presencia en nuestras vidas. Se nos dio el Espíritu Santo para que seamos hijos de Dios. Esto suena curioso, hermanos. Pero dices, ¿que no somos hijos de Dios? Sí, sí somos. Pero ¿cómo es que somos? ¿Cómo es que somos? ¿Cómo es que somos transformados? No, pues hay un decreto divino. Fíjense lo que dice la Biblia. Tito 3, capítulo 5. Espérame tantito. Dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y aquí está usando este lenguaje, esta presentación del Espíritu Santo como el derramamiento de un agua. Cuando se bautizaban los creyentes, se derramaba el agua y se les ponía el nombre. La tradición de cuando tú bautizabas a tus hijos, lo bautizabas y le decías, ¿cuál es el nombre de este niño? El ser hechos hijos de Dios, nosotros tuvimos que ser hechos, creados de nuevo. Eso significa regeneración. Creados de nuevo, pero ahora ya como hijos, ya no como enemigos de Dios. El Espíritu Santo viene y nos lava con un poder que nos regenera, nos hace otra cosa, nos renueva. El Espíritu Santo viene y opera y literalmente transforma lo que somos, cambia nuestra naturaleza y ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios, por lo que hizo el Espíritu Santo en nosotros. El decreto de la justificación está ahí, ¿verdad? Fuimos justificados por su gracia y ahora fuimos hechos herederos. ¿Ven? Entonces es hermoso lo que tenemos, fue algo que se derramó sobre nosotros. Y ese en la Biblia, ese derramamiento de un agua es algo que santifica, purifica y trae la bendición sobre nosotros. Es cuando Dios, como dice la Escritura, nos da el don del Espíritu. Y en todo el Antiguo Testamento dice, y derramaré agua sobre ustedes y en los desiertos van a dar fruto y van a ser como árboles plantados enseguida de los torrentes de agua. Esta imagen que Dios está derramando sobre nosotros su bendición. Nos dio de sí mismo. Derrama, y por eso es que somos hijos de Dios. Toda la obra de Dios en nosotros es por medio del derramamiento del Espíritu sobre nosotros y en nosotros. Y es su presencia
por la que somos transformados, hechos criaturas nuevas. Amén. Letra C. Se nos dio el Espíritu para que vivamos como hijos de Dios. Para que vivamos como hijos de Dios. Lo que hace el Espíritu en nosotros es precisamente darnos el poder vivir la vida de gloria, la vida del cielo, la vida de nuestro Padre desde aquí en la tierra. Por medio de su presencia en nosotros es que podemos vivir en la victoria de la gracia y reinar en vida en lugar de experimentar la vida de muerte en la carne. Es su poder el que nos libera de la atadura y la esclavitud del pecado. Es su presencia en nosotros donde literalmente Él nos está impulsando y nos está llevando a una vida nueva. Detrás de se nos dio el Espíritu para llevarnos hasta Dios. Para llevarnos hasta Dios. Él es la garantía de nuestra herencia. Él ya es nuestra herencia y por ello la garantía de que hemos de recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice la Escritura que es el sello que nos distingue y que asegura que seremos llevados a la plena glorificación. Es como si tuviéramos una marca sobre nuestras vidas de que tenemos un dueño, porque fuimos adquiridos para Dios Padre y por ello ya estamos sellados con su Espíritu. ¿Por qué les digo que Él es la garantía? ¿Por qué les digo que Él es el sello? Así lo habla la Escritura. Y siempre la garantía es que el respecto de la vida eterna, la garantía de la vida eterna, el sello de vida eterna, la seguridad de la vida eterna. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 11, no viene ahí, pero anótenlo. Y discúlpenme que estas notas están así medio apuraditas, ok. Andamos fuera y llegué el lunes. Pero en Romanos 8:11 dice que si el Espíritu Santo habita en nosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos va a levantar a nosotros el día final. ¿Ya lo tenemos? Esa es la garantía de que nosotros cuando venga Cristo a recogernos, el Espíritu nos va a levantar y nos va a llevar con Él. El Espíritu se nos dio para garantizarnos que seremos llevados a Él. Letra E. De todo esto surge entonces el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está presente en la creación, en el sostenimiento del universo, en todas estas cosas. Pero para con nosotros los hijos de Dios, Él tiene un ministerio. Él está trabajando de manera particular en nosotros. Okay. Dios está gobernando toda su creación y el Espíritu Santo se nos ha dado para que nos ministre las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. El Espíritu se nos da no se nos da solo como un agregado o como un acompañante ocasional. El Espíritu Santo no es algo a lo que nosotros estiramos la mano y agarramos. El Espíritu Santo se nos da en nuestra vida para que andemos en el Espíritu, para que vivamos en el Espíritu y conforme al Espíritu. Para que andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu y conforme al Espíritu. En otras palabras, el ministerio del Espíritu Santo es algo que se está llevando a cabo en nuestras vidas para que nosotros aquí en esta tierra andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu y estemos conforme al Espíritu. Entonces nos da para que ahora seamos verdaderamente espirituales. Espirituales. Hermanos, ¿nosotros qué somos? ¿Carnales o espirituales?
Ese es el principio de Romanos 8, ¿verdad? O sea, ¿estamos en la carne o estamos en el espíritu? ¿Somos carnales o somos espirituales? O sea, el espíritu se nos es dado para que nosotros podamos ser espirituales. O sea, otra cosa, no como los que no tienen el espíritu. Ellos no lo ven, no lo conocen. El mundo, dice Jesús, no lo tienen, no lo ven, no lo conocen. No tienen nada que ver, no son espirituales. Pero nosotros sí. O sea, nosotros estamos llamados a vivir en el plano de la vida espiritual y no en el plano acá abajo de la vida en la carne. Entonces el espíritu es el que nos capacita para vivir una vida sobrenatural, espiritual, poderosa. El espíritu es el que nos hace espirituales y nosotros necesitamos cultivar esa comunión con el espíritu, buscar la vida en el espíritu para vivir como espirituales. Algunas personas ese tipo de lenguaje no les gusta, los hace sentir incómodos, ¿verdad? Inclusive hasta hablamos a veces así de una manera despectiva, ¿verdad? Decimos, no, ese cuate se cree muy espiritual. O siempre anda con sus ondas, es así como muy espiritualoide y anda con sus ondas raras. Pues nosotros somos espirituales. Se nos dio el Espíritu Santo. Esta es una onda sobrenatural, la vida cristiana. Y no tenemos por qué apenarnos ni sentirnos mal porque lo estamos afirmando. Al contrario, debiéramos ser más espirituales y menos carnales. Una de las cosas que nos damos cuenta es que hay muchas personas que básicamente andan en la carne, hasta en la iglesia andan en la carne. ¿Ok? Entonces tenemos que salir de ahí. Entonces por ello, las preguntas que debemos hacernos es, entonces, ¿cómo se vive en el espíritu? ¿Cómo se es una persona espiritual? ¿Cómo experimentamos la comunión con el espíritu? ¿Qué significa entonces ser espirituales y seguir o recibir el ministerio del Espíritu Santo? Son las preguntas que queremos contestarles. Todo eso, el punto número 2 era como que la segunda introducción. Tercero, y eso es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. El Espíritu Santo viene a guiarnos como hijos. El Espíritu Santo viene a guiarnos como hijos. Vean ustedes Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, Jesús habla del Espíritu Santo así como si fuera una persona. Pues porque es una persona, como Él. Y esta persona trae convicción, esta persona te acompaña, esta persona te sostiene, esta persona convence al mundo, trata con el mundo, esta persona te habla, te guía, te da lo que es de Jesús y a la misma vez te lleva a que glorifiques a Jesús. O sea, es una persona que está haciendo muchas cosas, pero la función, yo quiero proponer eso, la función principal del Espíritu es guiarnos. Y tú vas a decir, ¿de dónde sacas eso? Yo pensé que la función principal del Espíritu era empoderarnos. Pues el Espíritu Santo sí viene a fortalecernos y a empoderarnos, pero como parte
de su función de guiarnos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Aquí dice, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. No, fíjense cómo está comparado eso con Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjense que no dice todos los que tienen el Espíritu Santo, sino todos los que son guiados. O sea, pone el ser guiado por el Espíritu dentro de una categoría definitoria. Te está guiando el Espíritu, así como si yo te preguntara, a ver, hoy tú tienes a Cristo Jesús, ¿conoces a Jesús? Sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Pues conozco a Jesús. Pablo en Romanos está diciendo, ¿quieres saber si conoces a Jesús? Te va a preguntar, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? Entonces yo por eso me atrevo a decir, se me hace que la principal función del Espíritu es guiarnos. Porque esa palabra inclusive, esa palabra significa, ahí dice, esa palabra significa, póngale, ser conducido por alguien. Ser conducido por alguien. O sea, la idea es de alguien que te acompaña y te conduce a un lugar específico. Ok, no es un señalamiento, sino es un guía personal. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo les voy a mandar un paracleto, les voy a mandar un paracletos para que esté con ustedes. Yo voy a venir con ustedes, no los voy a dejar solos. Ahorita ya estoy con ustedes, pero después vendrá Él y va a estar en ustedes. Este paracletos, este ayudante, este consolador, este abogado en tu vida, ¿verdad? Te va a guiar. O sea, no es un acompañante nomás para que no te sientas solo. Es alguien que viene con una misión, que viene con un ministerio, que trae un propósito específico. El Espíritu Santo no viene aquí, ok, pues ya estamos aquí, vamos a sobrevivir los años que te quedan aquí, mano. Yo estoy aquí pues para que no te agüites y para que no estés solo y para que aquí platiquemos, ¿verdad? Y cuando tengas ganas de orar, pues aquí yo te voy a escuchar. Si tienes necesidad de algo, pues pídeme, te ayudo, ok. Así como un angelito de la guarda que está ahí parado, ¿verdad? Angelito, ayúdame. No. Así como vino Jesús, fíjense cómo se dice, yo les voy a dar otro consolador. Ahorita está este aquí y les voy a dar otro a ustedes. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Nomás vino a estar ahí con sus discípulos, a pasarla suave mientras lo crucificaban? No, Él tenía una misión. Y Él fue y llamó, ven para acá tú y vente para acá Mateo y órale Juan y Pedro, dejen las redes. Y Él empezó a llamar, ahora sí, síganme. Y vénganse y los voy a enseñar y los voy a instruir y vamos a ir para acá y vamos a hacer para allá. Y por 3 años voy a estar con ustedes y los voy a estar enseñando. Y ustedes me van a acompañar a Jerusalén y van a ser testigos de mi muerte y van a ser testigos de mi resurrección. Y luego me voy a ir y les voy a dejar otro para que continúen la obra que yo empecé con ustedes. Y entonces les voy a dar una comisión y les voy a dar un trabajo que tienen que hacer ustedes aquí. Pero ese Paracletos va a venir y los va a guiar a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Ahí mismo en Juan 16, Él les dice, porque yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces Él viene a llevarte. Él es un acompañante, es una ayuda efectiva, es un fortalecedor, es un abogado, es un instructor, es un iluminador, es uno que guía tus pasos, que te ilumina, que te lleva, que te motiva, que te mueve. ¿A dónde nos quiere conducir el Espíritu Santo? ¿A dónde nos quiere conducir el Espíritu Santo? ¿A dónde será? Hemos estado viendo en Colosenses. Él es quien nos guía a nuestro destino eterno, a la presencia y gloria de nuestro Padre y Señor. Alex citó 1 Pedro capítulo 2, ¿qué versículo? 14, 17. El de
3:18, no era ni el 2. ¿A qué vino Jesús? A llevarnos a Dios. Jesús nos va a llevar a Dios, pues ya se fue al cielo. Bueno, sí nos va a llevar Jesús por medio del Espíritu Santo. Ese es su propósito. ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a nuestro destino. Él es a donde nos lleva es a Jesús. Entonces, si fuimos llamados para alcanzar la gloria, como vimos en Tesalonicenses, su presencia en nuestra vida es la siempre presente esperanza, la siempre presente motivación, la siempre presente inclinación, si le quieren llamar así, de llegar a nuestro destino con Cristo. Es el que nos está haciendo peregrinos, es el que nos está recordando: tú no eres de aquí, viejo. Tú vas para allá y yo te llevo y yo soy tu guía, y no se me quede dormido, despiértese. Vámonos, ándele. Me encanta eso. Entonces, si ese es el ministerio del Espíritu, es importante discernir la guía del Espíritu. Necesitamos discernir la guía del Espíritu Santo. Cuando trabajé una vez que estaba trabajando yo en el Valle de Juárez, había muchos burritos. Y pues yo estaba chavo, ¿verdad? Tenía como 17 años, una cosa así. Y yo siempre había visto pues los burritos en las caricaturas, ¿verdad? Siempre los burros, o sea, le estaban dando patadas a alguien. Y tú ves los burritos y de lejos se ven bonitos, ¿verdad? Pero cuando está chiquito, cuando está cerca, no están tan chiquitos, ¿eh? Son unos animales gordos y así como que a mí me intimidan los burros. O sea, un caballo son buena onda, son inteligentes. Los burros, así nomás, así como decir: agarra ese burro, como le dijo el Señor a sus discípulos: ve por ese burro, tráiganselo. Y tú jalar un burro, así como que vente para acá, sabiendo que son tercos y cabezones, que no les gusta que los lleves a ningún lado ni nada. O sea, a mí me intimida eso, se lo estoy confesando. ¿Okay? Ustedes me ven así tan masculino y toda la onda. O sea, los burros me sacan de onda. Siempre se me figura que lo voy a querer estar jalando yo así, y se va a voltear y me va a poner una patada, ¿verdad? Pero la cosa es que cómo debemos nosotros responder a esta guía del Espíritu. Actuamos como burros tercos que nos sentamos y decimos: a ver, muéveme de aquí. O entusiastamente nosotros cooperamos con su guía para ser conducidos a donde vamos. Y estamos viendo en Colosenses que no nomás es que Pablo decía: yo lo que quiero es que lleguen, ¿verdad? Los voy a encerrar en un monasterio para que no la rieguen y lleguen. No. O sea, Pablo dice: yo me esfuerzo, los amonesto, les enseño, les instruyo y todo para poderlos presentar. Y Pablo usa el lenguaje de paracletos. Yo voy a presentarlos, yo voy a ser un instrumento que Dios me use como apóstol para llevarlos. Y a Pablo, por medio de sus cartas, el Espíritu Santo está usando a Pablo también como parte de esa comitiva que nos llevan hasta donde tenemos que llegar, a ser presentados dignamente como hijos de Dios. Entonces, no estamos nosotros diciendo que el Espíritu Santo, ven, como que veíamos, si yo he hablado de la guía del Espíritu Santo. A lo mejor tú dices: sí, yo le voy a preguntar al Espíritu: Señor, guíame si debo de irme por esta calle o debo de irme por aquella. Guíame si debo de ir a esta escuela o a aquella escuela. Guíame si debo escoger esta carrera o aquella carrera. Guíame si debo casar con esta muchacha o con esta otra muchacha. Casi nadie tiene esas opciones así, ¿verdad? Pero a la verdad, alguno. Guíame si compro este carro o compro este otro carro. Guíame.
Pero ¿a qué viene guiarnos el Espíritu Santo? Para llevarnos al Señor. Entonces lo que debíamos nosotros de tratar de discernir es, ok, Espíritu Santo, tú eres el guía. Nosotros lo queremos hacer así como las, no sé, ¿verdad? Hay unas pelotitas, ¿no? A ver, nos vamos para allá, a ver si cae, sí, si es no, si es a lo mejor, quién sabe. Sí, ¿verdad? Le dabas vueltas así, caía, ¿verdad? Sí. Pirinolas, pues. Pero el Espíritu Santo no es ese tipo de guía, o sea, no es así como el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Él es nuestra guía porque Él debe ir al frente y nos va llevando y nosotros lo seguimos a Él. No es así, no sé qué hacer y entonces guíame tú. No sé si me explico. El burro, por eso les dije lo del burro, ¿verdad? Porque el burro no quiere ser guiado y nosotros tenemos que discernir la guía del Espíritu. No se trata de que busquemos que el Espíritu nos diga qué es lo que debemos hacer en cosas cotidianas, sino más bien qué es aquello en nuestra vida que nos encamina hacia Cristo. O en su defecto, que es aquello que nos aleja de ese camino, que nos retrasa, que nos encamina y que nos detiene, que nos impide, cuáles son las cosas. Entonces ahí es donde nos quiere guiar el Espíritu Santo. Una de sus funciones principales entonces es enseñarnos a discernir lo justo y lo correcto con lo que es contrario a la voluntad de Dios, o sea que es el pecado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos guía, letra D, número 3, por medio de traer convicción. Traer convicción. Él es quien nos trae convicción inicial para la fe salvadora, que dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también continúa trayendo esa convicción para vivir en un proceso continuo de arrepentimiento, porque el camino hacia Cristo, el avanzar hacia Cristo, hermanos, es la definición de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú dejas atrás algo para ir hacia donde tienes que ir. Hacia donde nosotros vamos es cada vez más a ser conformados a la imagen de Jesús, y lo que estamos dejando atrás son todos esos patrones pecaminosos del viejo hombre. Es dejar atrás y avanzar en la otra dirección. Y nosotros malentendemos arrepentimiento como esto: Señor, me arrepiento de haber contado una mentira al oficial del tránsito que me estaba multando. Me arrepiento que no hice la tarea. Me arrepiento que me estoy quedando dormido en la predicación. Me arrepiento. Eso no es dejar atrás nada. Es estar haciendo una especie como de confesión, de reconocimiento de tus pecados. Y luego nosotros decimos, pero tenemos que saber si estás verdaderamente arrepentido. Ok, Señor, me arrepiento de haberle mentido al tránsito. Ese es verdadero arrepentimiento, el otro no era. No, el arrepentimiento es movimiento. Y la vida del creyente es una vida de arrepentimiento, de caminar, de dejar para avanzar. El Espíritu Santo es el que nos va marcando lo que vamos dejando para irnos acercando a la conformación de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta de que algo va en contra, o cómo discernimos que algo es en contra de la voluntad de Dios? Obviamente por la palabra, pero internamente tenemos un testigo que nos da una convicción, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es contristado por nuestro pecado y desobediencia. El Espíritu Santo es contristado, Efesios 4:30. Es así como si, la palabra significa entristecer. O sea, el Espíritu se entristece con nuestro pecado. Y Efesios 4:30, hermanos,
no está así nomás en Efesios, así nomás fuera de un contexto. Ahora que tenemos aquí los talleres de predicación, aprendemos ya a leer siempre el contexto. Son puras, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto. No contristes al Espíritu Santo. No salga de tu boca esas palabras, hombre. No actúes con ira. No contristes al Espíritu Santo. Entonces es el pecado lo que lo contrista. Pero a la misma vez, si nuestra conducta pecaminosa lo entristece, ¿qué hará nuestra obediencia? ¿Qué habrá qué sucederá con el Espíritu si nosotros lo seguimos y lo obedecemos? Entonces, hablando de discernir la voluntad de Dios, en Efesios capítulo 5, y ahí se los puse, se nos dice que seamos llenos del Espíritu. Es así como que nuestra obediencia lo alienta. Fíjense cómo dice Efesios 5, dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Fíjense que es lenguaje de discernimiento, es lenguaje de cuidado, de tener cuidado, de aprovechar el tiempo, de no ser necios, de no ser cabezones. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y fíjense que el tono de este pasaje, si lo comparan con el contexto de Efesios 4:30, el otro era: no hagas esto, no hagas esto otro, no entristezcas al Espíritu. Y aquí es: haz esto, sé cuidadoso, sé sensato, sé prudente, y sé llenos del Espíritu. Y lo te dice todas estas cosas positivas. Entonces, sé llenos del Espíritu, hermanos. No es así como que dame más de tu Espíritu. Cuando el Señor quería alentar a los discípulos, en los apóstoles y los discípulos en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando salieron de prisión, que les habían castigado y salieron y les contaron, dice que le pidieron al Señor que les diera valor y que les diera coraje para seguir predicando. Y dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y estaban predicando con todo valor la palabra. Estas ocasiones, ¿verdad?, de ser lleno del Espíritu, es cuando el Espíritu adentro de ti brinca y surge, o sea, como si fuera un torrente. Hay algo allá adentro que eres lleno, te sientes lleno del Espíritu. El Espíritu está como emocionado en tu vida. Si lo puedes contristar, también creo que lo puedes alentar. Y el contexto de la obediencia dice: sé llenos, sé llenos. Entonces el Espíritu Santo, en ese sentido, letra E, el Espíritu Santo nos muestra lo que es conforme a la voluntad de Dios. Entended cuál es la voluntad del Señor. Ok, ¿cómo? Bueno, tenemos el Espíritu que nos va a estar mostrando. Si Él es nuestra guía, Él nos guía a la verdad y nos hace andar como es digno de nuestro Salvador y nos está llevando hacia el destino. Entonces Él tiene esa función, Él está iluminando. Miren, una de las cosas que aprendí hace muchos años y me sirvió de una persona que ahorita yo no sé ni siquiera si está caminando con el Señor, pero hace muchos años Él me dijo esto: mira, el Espíritu Santo no es un guía que te abruma. Cuando tú empiezas a ver toda tu vida y dices: que yo tengo tantas áreas que tengo que crecer, hermano. Me dijo: discierne bien qué es lo que el Espíritu Santo te está trayendo, que te está mostrando, donde Él está queriendo trabajar en tu vida. A lo mejor eres bien mentiroso y eso es lo que el Espíritu Santo quiere tratar en tu vida. Te quiere mostrar cómo ir dejando todo eso. Tú te das cuenta que eso está mal. La palabra dice que no mintamos. Entonces, pero ¿cómo va trabajando con Él? Porque si tú te pones y tú dices: a ver, lee la Biblia y encuentra todas aquellas áreas donde tú estás pecando. Entonces tú vas y lees y pues te abrumas. Pues todo. ¿Dónde empiezo?
¿Qué hago? No, calmado. El Espíritu te guía. Y como nosotros, como papás con los niños, ¿verdad? No les vamos a enseñar a manejar a los 3 años. No les vamos a enseñar que sean responsables y que lleguen temprano a la casa. O sea, les vamos a enseñar a que cuando les decimos nosotros que no agarren el monito ese de cristal que está ahí en la mesa, no lo agarren. No más eso queremos. No lo agarres. Y no lo agarres. No lo agarres. Ok, bueno, ya entendí, no lo agarro. Esa es la meta. O sea, así como nosotros trabajamos con nuestros niños pequeños, así el Espíritu trabaja con nosotros y nos va instruyendo y nos va cambiando y nos va enseñando y nos va mostrando la voluntad del Señor. Sin un entendimiento de que la obra del Espíritu Santo es guiarnos hacia nuestro Señor, lo cual implica arrepentimiento y por ende santificación, nunca vamos a buscar efectivamente su ministerio en nuestra vida. Vamos a pensar que la caminata depende de nosotros. Que nosotros somos los que tenemos que esforzarnos y caminar. Y ahí vamos, Señor. Y tú sabes, somos fieles y queremos. Y el Espíritu, entonces, ¿para qué se nos dio? Sí, si no puedes, pide la ayuda del Espíritu. Pues no puedo. Ayúdame, Espíritu. Órale, pues. Pero luego yo sigo también con mis propias ondas. Entonces, ¿por qué nos dice andad en el Espíritu? Caminar en el Espíritu. ¿Para qué se nos dio como un guía? No, yo quiero que el Espíritu vaya adelante. Espíritu Santo, tú sabes a dónde voy, tú sabes lo que yo necesito. Quiero discernir tu voluntad para seguirte. Muéstrame. Espíritu Santo, el día de hoy, ¿qué es lo que me quieres mostrar? El día de hoy, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? El día de hoy, Señor, ¿qué es lo que quieres reforzar? ¿Qué oportunidades me vas a dar? ¿A quién me vas a poner delante? ¿Qué vas a hacer tú con mi vida el día de hoy? Así es caminar con el Espíritu. Él nos muestra. Y debe entonces animarnos a saber que no estamos solos, que esto no es una onda teórica, no es una onda en la carne, esto es algo en lo que estamos unidos a Cristo y tenemos un abogado, guía, ayudador, fortalecedor, consolador que camina a nuestro lado y que nos va llevando y nos está guiando, conduciéndonos para presentarnos delante de Dios. Miren, ¿saben una cosa? Si solamente esto ustedes lo agarran, lo meditan, lo piensan y dicen, si solamente agarras esta onda, tu vida va a cambiar. Si solamente entiendes qué está haciendo el Espíritu Santo contigo, va a cambiar. Porque yo sospecho que algunos de ustedes están en esta onda solos, ignorando el Espíritu, como dice la Biblia, y no se los puse aquí porque eso es la siguiente semana, apagando el Espíritu. Apagando el Espíritu, negando el Espíritu, literalmente. Si tú entiendes cuál es su ministerio, entonces tú puedes empezar a buscar discernir su obra en tu vida. Ahora aquí me voy a ir rapidito porque quiero seguir a la siguiente parte. El Espíritu Santo nos guía por medio de su ayuda y fortalecimiento. Eso no lo vamos a ver muy detalladamente, pero básicamente el Espíritu es nuestra ayuda. Él nos ayuda, por ejemplo, en nuestra intercesión para orar por aquello que nos conviene, lo que realmente necesitamos. Él nos ayuda, nos da la capacidad de vencer el pecado en nuestras vidas, nos da su poder. Todo eso está llenísimo en la Biblia de expresiones de la ayuda y el poder del Espíritu. El Espíritu Santo nos guía por medio de mostrarnos el amor del Padre. Mostrarnos el amor del Padre. Y también aquí no me voy a meter tanto, ¿verdad? Pero nos está testificando el amor del Padre, así como dice el versículo de Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se fijan que el Espíritu que hemos recibido es uno que clama al Padre como nuestro papá. Por lo tanto, su guía no es algo impersonal, es íntima y tiene el sentido de un padre. No es una condenación, no es una atadura, sino que somos hijos de Dios.
El caminar en el Espíritu debe ser algo dulce porque estamos siendo conducidos por el Espíritu de nuestro Padre a la presencia de nuestro Padre, que a la misma vez siempre está recordándonos que somos sus hijos. Es lo que dice Romanos. Esas imágenes me mueven, o sea, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu? Es el Espíritu de tu Padre, es el Espíritu de Cristo. Ahí están contigo, hacen morada contigo, son los que te alientan, ellos mismos te están moviendo. ¿A dónde te llevan? Te llevan al Padre y al Hijo sentado en su trono, y están llevándote. Y luego la voz, y acuérdate, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Ese es nuestro caminar. Y si tu caminar cristiano está lleno de condenación y te sientes lleno de ataduras y qué pesado y qué difícil, yo creo que necesitas sentarte con el Espíritu Santo y aclarar las cosas. Porque a lo mejor lo tienes allá contristado, no lo estás escuchando, lo tienes apagado y tú estás, según tu pobre entendimiento, tratando tú de caminar el camino que tiene el Señor para ti. Ahora, aquí, ¿cómo percibimos la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo percibimos la guía del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 12:3, y obviamente no le hace que no acabemos esto, ¿ok? Porque vamos a seguir el próximo miércoles. Pero a ver hasta dónde llegamos. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Pero noten esto, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí nos está diciendo que el Espíritu se deja conocer, se deja ver, digamos, ¿ok? De diferentes maneras. Simple y sencillamente, si tú confiesas a Cristo como tu Señor, si tú dices yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor y yo amo a Cristo y mi ambición es servirlo, aquí está diciendo que eso lo estás diciendo porque el Espíritu Santo te está habilitando para que lo puedas decir. No viene de ti, porque en lo natural tú nunca dirías eso. Nunca, recuerden ustedes, Romanos capítulo 3, no hay ni uno solo que busca a Dios, ni un solo justo, ni uno. Si tú amas a Cristo, esa es una manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Así que si tú dudas que tienes el Espíritu, pues solamente que no conozcas a Cristo y no ames a Cristo y no ambiciones servir a Cristo como tu Señor. Aparte dice aquí que se le da a cada uno las diferentes manifestaciones. Primera manifestación, la más fundamental, la que es general en todos, es que si tú reconoces el señorío de Cristo es porque el Espíritu Santo está en tu vida. Segundo, a cada uno se le da diferente manifestación. Esa manifestación significa que se pone a la luz. Lo puedes ver, lo puedes experimentar, es algo real. Entonces Él viene con su presencia y se manifiesta en cosas que ahora podemos hacer o ahora podemos experimentar y antes no, ya sean dones espirituales, ya sean diferentes ministerios. El otro día platicaba con alguien que me decía, yo la verdad de las cosas yo no sentía que yo tenía un llamado, un don, un ministerio de servir a niños, de plano para nada. Pero me pone el Señor en ese contexto y de repente veo fruto, capacidad, dones, veo cosas que están sucediendo que digo, wow, no sabía, Señor, que tú me habías puesto esto. Y su expresión así fue, yo no sabía que el Señor me había dado esto. Porque ella dijo, en lo natural yo no tengo. Pero inmediatamente reconoció, esto es fruto, esto es obra de alguien más dentro de mí. Entonces nosotros podemos ver y discernir
que estamos, las cosas que Él hace en nosotros, donde se manifiesta, estamos percibiendo al Espíritu en nuestras vidas. Ahora, letra C, el Espíritu Santo nos revela cosas. Aquí es donde se pone ya un poquito más peliagudo. Espero que no vaya a venir nadie aquí ahorita y me dice: el Señor me está revelando cosas acerca de ti. El Espíritu nos revela cosas con su intención de alguna forma ayudarnos en esa guía que nos está trayendo. Pero miren, tenemos que reconocer, si tú eres un verdadero creyente, si tú naciste de nuevo en Cristo Jesús, de una manera natural, fíjense en las personas nuevitas, que de repente te van a venir y te van a decir: pues que yo siento como que el Señor me está mostrando esta área de mi vida, y empiezan a usar lenguaje así. No, es que estaba orando y yo, el Señor me mostró, el Señor me dijo este tipo de cosas. Entonces nadie les dice nada, ni enseña nada. ¿De dónde sacaron esa onda? No, pues yo sentí como que el Señor me dijo que esto. Ese es el Espíritu, de una manera natural. Ustedes platiquen con un niño y díganle: ¿saben qué? ¿Sabes qué, mi hijo? Estaba orando y el Señor me dijo y me mostró que debía yo ser más, estar alguna cosa contigo. Ese niño no se va a sorprender que le digas eso. Para dárselo más natural. Aparte que el Espíritu Santo muestra y revela y habla. O sea, hay algo que sucede cuando tú recibes el Espíritu Santo, que internamente tienes un testigo, internamente tienes una nueva luz. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que tú estás leyendo algo de la Escritura y de repente estás leyendo y ¡ay, caramba! Eso nunca lo había visto. El Señor me está mostrando algo aquí. ¿De dónde lo sacaste esa onda? ¿Quién te dijo? Es el Espíritu. Y es una cosa general. Todos los que tienen al Señor están leyendo la palabra y de repente ¡pum! Viene algo y te dice: ojo ahí, como si te pusieran el dedo, fíjate en eso. ¡Ah, caray! Señor, nunca lo había visto, cosa tan hermosa. ¿O no? Ahí está. Simplemente a veces percibimos impresiones que nos mueven a decir: el Señor me está mostrando esto. El Señor me está mostrando que debo ser más agradecido. ¿Cómo sabes que te lo está mostrando el Señor? Pues porque no lo habías visto antes. Te revela cosas. Es algo que a nosotros, a la persona que te lo dice, es lo más lógico, es lo más sensato que te puede decir. No le causa ningún problema. Y a lo mejor si tú vienes, si tú no tienes el Espíritu Santo y lo oyes y a ver, pero ¿cómo que te está mostrando? Pues ¿cómo te lo mostró? Y luego ahí sí nos metiste ya en un problema, ¿verdad? Porque pues no sé realmente cómo, pero Él me lo mostró. Descríbemelo. ¿Cómo fue que te diste cuenta? No sé, pero yo sé que es sobrenatural. Es el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a discernir eso, hermanos. Nosotros estamos dando testimonio de esa onda. Si nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad en cosas específicas, ¿acaso no estamos diciendo que creemos que el Espíritu Santo nos puede mostrar cosas? Eso, los chavos típicos. Oye, ¿qué pasó con esta muchacha? Estoy orando. ¿Para qué estás orando? Estoy orando para que el Señor me muestre. ¿Qué quieres que te muestre? Pues si es o no es. ¿Quién te dijo a ti que el Espíritu Santo te iba a decir esas ondas?
No, la verdad de las cosas, hermanos, y desgraciadamente hay mucho error en eso, ¿verdad? Porque en muchas cosas malinterpretamos la reacción de que el Espíritu Santo te muestre algo así. Y me dicen a veces, no, es que yo tengo paz. Como si eso fuera un buen indicador, ¿verdad? De que el Espíritu Santo te habló, ¿verdad? Al contrario, a lo mejor es todo lo contrario. Pero el Espíritu Santo revela cosas. Por ponértelo más claro, la letra D, y yo creo que ahí es donde vamos a terminar. El Espíritu Santo habla. Hechos 8:29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, fíjense las palabras, ve y júntate a ese carruaje. Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os los he llamado. Específicamente el Espíritu Santo dijo, miren, yo me junto con hermanos evangélicos en diferentes corrientes teológicas, tradiciones, y yo varias veces les he dicho, mira, varias veces el Señor me ha hablado. Y yo sé que algunos de ellos me están viendo así como, ya vas a salir con una loquera, hermano. Pero varias veces el Señor me ha hablado. Y sé las palabras específicas que me dijo. Estoy aquí, en este púlpito, porque el Señor me habló. Y no son muchas, a lo mejor una mano o un poquito más que una mano. Pero Él me ha hablado y me ha guiado. ¿Cómo? No sé. No sé. Y a algunos de ustedes también el Señor les ha hablado. Y ustedes saben que el Señor les habló. Vino de la nada, era algo inesperado, era algo que ustedes tal vez hasta resistieron. Era algo que no les checaba, pero sienten, el Señor me habló. Cuando el Señor verdaderamente te habla, tú sabes que te habla. Y el error a veces es cuando nosotros queremos que nos hable en situaciones específicas. Y entonces no escuchamos la voz del Señor, sino escuchamos nuestra propia imaginación. O podemos hasta escuchar otras voces que no son ni siquiera del Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos que pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre cosas, que nos enseñe, que nos instruya. Y no tener temor de que piensen que estamos así medio locos. Yo le digo a la gente y me da así como que me ven raro. Yo le dije, cuando yo estaba chavo, yo no tenía nadie que me enseñara. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero aprender a orar. Tus discípulos aquí te dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo le dije al Señor, Señor, enséñame a orar. Yo pedía, enséñame a orar, Señor, no siento que no sé orar. No sé cómo orar, Señor. Ya estaba casado. Enséñame a orar, Señor. Ya tenía varios años de casado. Y una vez andaba en una librería y vi un libro, y algunos de aquí de ustedes se acuerdan de ese libro, y se llama Con Cristo en la Escuela de la Oración. Y yo estaba orándole, yo estaba pidiendo, Señor, enséñame a orar. Y yo vi ese libro, Con Cristo en la Escuela de la Oración. Pues inmediatamente lo compré. Dije, pues este es mi libro de texto. Señor, y yo estaba bien contento. Ya compré el libro, enséñame a orar. Y hice ese devocional, cambió mi vida literalmente. Yo sentí, Cristo me enseñó a orar. Ahora te dices, pues son cosas como de niño, ¿verdad? El Señor se le plació en mi fe infantil, si ustedes quieren. Yo aprendí a orar. De ahí hasta saqué un manualito con Cristo en la escuela de la oración, y dimos la escuela de oración en la iglesia mucho tiempo. Yo no sé ni dónde quedó. A lo mejor alguien si tiene por ahí un manualito de la escuela de oración que no lo preste. Pero estoy diciendo esto, no me avergüenzo de ese tipo de cosas, porque en su bondad el Señor
me enseñó, me guió solo. Y son cosas, son recuerdos en mi vida de mi caminar con el Espíritu Santo que atesoro yo. Y son cosas hermosas y que ahorita todavía siguen siendo parte del fundamento de cómo camino en mi vida, de cómo ejerzo el ministerio, de cómo hago lo que hago, de por qué hago ciertas cosas, por qué tomo ciertas decisiones, porque estoy tratando de seguir la guía del Espíritu Santo. Amén. Próximo miércoles vamos a tener la última reunión y vamos a seguir hablando del ministerio del Espíritu Santo y cómo percibir y cómo cultivar esa relación, esa comunión con el Espíritu. Así que vamos orando.